Heap es una manera de implementar colas de prioridad. Ahora, así que primero vamos a hablar de colas de prioridad y después de heap. Entonces, primero les quiero también recordar lo que hablamos primera y segunda clase, que una cosa es una estructura abstracta y otra es cómo está, cómo está implementada. Es una estructura abstracta, o un tipo de dato abstracto es, bueno, te define un dato, te define cómo se comporta, etcétera, pero no cómo está implementado. Por ejemplo, cuando hablamos de listas, habíamos dicho, en el término, de forma abstracta, una lista nos da a entender los datos organizados de una manera lineal, una tras de otra, o algo así. Pero eso a su vez después se puede implementar mediante listas dinámicas o mediante arreglos. Y dentro de lo que es una lista dinámica, podemos tener la simplemente enlazada, la doblemente enlazada, las circulares, etc., ¿no? Hay muchas formas. Bueno, acá pasa lo mismo. Una cola de prioridad es un tipo de dato abstracto que ahora vamos a ver de qué se trata, y que a su vez se puede implementar con heaps. ¿Sí? Se puede implementar con heaps. No es la única manera, pero es una de las maneras posibles. Bien. Así que entonces, cola de prioridad sería ese tipo de dato abstracto, ¿sí? O esa estructura abstracta. ¿Y qué es una cola de prioridad? Bueno, tiene mucha similitud con la cola clásica, la estructura de cola clásica, en la cual los elementos se procesan en orden de llegada. Una estructura FIFO, first in, first out. Y que habíamos hablado de algunas analogías de la vida real, como por ejemplo la fila en la caja de un supermercado, ¿no es cierto? Donde te atienden por orden de llegada. Sin embargo, en los supers también hay filas o hay cajas donde hay prioridad, ¿no? Prioridad para embarazadas, prioridad para ancianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si en una caja donde hay prioridad, no sé, hay 5 personas promedio, qué sé yo, de 20 años, todos iguales, sin ningún tipo de problema, no embarazadas, no ancianos, ni nada de eso, todos tienen la misma prioridad, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, te atienden por orden de llegada, ¿ok? Todo te atienden por orden de llegada. Ahora bien, si llega una embarazada, entonces automáticamente pasa adelante de la cola y la atienden primero. ¿Por qué? Porque tiene prioridad. Lo mismo si llega un anciano, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces, así se comporta o así funciona la cola de prioridad. ¿Sí? Siempre se desencola, siempre se procesa primero aquel elemento de mayor prioridad. Luego, si hay elementos de igual prioridad, se atienden por orden de llegada, ¿sí? O se procesan por orden de llegada. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una guardia de hospital. ¿Sí? Hay 5 personas con el mismo problema, no sé, 5 con resfrío, por ejemplo. Bueno, entonces, todas tienen la misma prioridad y van a ser atendidas por orden de llegada. Ahora, si llega alguien con un problema más grave, automáticamente lo hacen pasar primero, ¿sí? Bueno, así funciona la cola de prioridad. Y una cola de prioridad admite al menos 2 operaciones, que una es insertar un nuevo dato en esa cola, o sea, meter un nuevo dato en la cola de prioridad, que es muy parecido a el encolar de una cola común y corriente. ¿Sí? Insert o insertar un nuevo dato es como el encolar. Y el delete, acá dice delete min, pero vamos a hablar de delete a secas. Ya vamos a ver si es min o max. El delete es sacar un elemento de la cola de prioridad. Y es lo mismo, o tiene mucha similitud con el desencolar. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia con el desencolar? Bueno, que cuando uno desencola por donde llegada, pero en este caso, este método, como la cola es de prioridad, desencola quien tenga mayor prioridad, básicamente. Y después, insisto, para elementos de igual prioridad, sí serán procesados por orden de llegada. Sí respeta esto de FIFO, first in, first out. Bien, bueno, eso es una cola de prioridad, así es como se comporta, y esos son sus 2 métodos principales. Entonces dijimos, heap es una forma, ¿sí? Una forma que podemos usar para implementarla, una implementación que se puede usar para la cola de prioridad. ¿Y qué tiene de particular esta forma de implementarlo? Bueno, que como vamos a ver es un árbol binario. Pero lo que tiene de diferente a lo que venimos viendo hasta ahora es que no necesitamos usar punteros o referencias.
la implementación es totalmente distinta. De hecho, la implementación va a ser con arreglo. Así que ahora vamos a ver cómo podemos implementar un árbol usando un arreglo. Bien. Y otra cosa, otra particularidad que tiene, muy buena, es que las dos operaciones de las cuales hablábamos, insert y delete, las dos tienen orden logarítmico. Todavía no definimos bien lo que es orden. Pero esto tiene que ver con la cantidad de operaciones que realiza cada algoritmo. ¿Sí? Bueno, tanto insert como delete, tanto meter un nuevo dato como sacarlo, vamos a ver que tiene cantidad de operaciones logarítmicas en el peor de los casos. Y eso es una buena eficiencia. Si se acuerdan de ese gráfico que habíamos visto la vez pasada, teníamos la lineal que crece igual que como crece el dato. Si el dato se duplica, la cantidad de operaciones o el tiempo también se duplica. Por eso la relación es lineal. Pero en el caso logarítmico habíamos visto que es así. Entonces cuando el dato crece, el tiempo o la cantidad de operaciones crece mucho más lento, crece en mucha menor medida. Entonces estamos dentro del rango de esos algoritmos que son más eficientes, ¿no? Como que la lineal marcaba el límite entre el bien y el mal, ¿se acuerdan? Bueno, el logaritmo está por debajo. Las operaciones logarítmicas son más rápidas. Así que bueno, tiene buena eficiencia, eso es importante. Bien, cumple con dos propiedades. ¿Sí? Una es la propiedad estructural y otra es la propiedad de orden. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar hablando de la propiedad estructural. Estructuralmente hablando, un heap o una heap es un árbol, un árbol binario completo. O sea, esto que viene acá a la derecha. Hoy alguien dijo, entonces un árbol binario completo, un árbol lleno también es un completo. Bueno, sí, un árbol lleno, como lo que viene a la izquierda, podríamos decir que es un caso particular de árbol binario completo. ¿Sí? Nada más que con el último nivel lleno y de ahí el nombre, ¿no? Árbol lleno. Así que como vamos a ver, el árbol binario, la heap va a ser un árbol binario completo, pero eventualmente, si se llena el último nivel, momentáneamente va a ser un árbol binario lleno también. Así que bueno, estructuralmente es así, es binario y es completo, y ya van a ver la importancia de que sea binario y completo. Ya vamos a hablar de eso. Y eso tiene que ver con que si es binario y es completo, tiene una cierta regularidad y eso nos permite poder almacenar a este árbol en un arreglo. ¿De qué manera? De la siguiente manera, usando estas dos reglitas que están acá. Primero y principal, la raíz del árbol va a estar almacenada en la posición 1 del arreglo. En la implementación que vamos a ver acá, entonces vamos a almacenar la raíz en la posición 1. Existen implementaciones donde la raíz se puede almacenar en el elemento 0 del arreglo. Pero para simplificar todas las explicaciones, nosotros vamos a usar esta implementación, que es con la raíz en el índice 1 del arreglo. ¿Qué pasa con el resto de los elementos? El resto de los elementos se ubican como sigue. Si yo tengo un nodo, un elemento cualquiera en el índice i, el que sea, su hijo izquierdo va a estar en la posición 2 por i. Y su hijo derecho va a estar en la posición 2 por i más 1. O sea, va a estar siempre a la derecha, una posición a la derecha del hijo izquierdo. ¿Sí? Se le suma 1 nada más. ¿Está bien? Entonces si tengo un elemento en la posición 5 del array, ¿sí? En el índice 5, su hijo izquierdo va a estar en la posición 10 y su hijo derecho en la posición 11. Y esta relación que estamos viendo acá nos permite no solo ir de padres hacia hijos, sino también nos permite conocer la posición del padre. Si yo estoy en la posición i, entonces, perdón, si un elemento está en la posición i, en el índice i, su padre estará en la posición i sobre 2. ¿Sí? I sobre 2. Entendiendo esta división como división entera. ¿Sí? Como división entera. Acuérdense que acá estamos trabajando con índices. Los índices son enteros. Pero bueno, puede pasar que, fíjense lo siguiente. Los hijos izquierdos son siempre números pares. ¿Sí? 2 multiplicado por cualquier cosa siempre da un número par. Por lo tanto es divisible por 2. Mientras que los hijos derechos son siempre impares.
¿tá? Es un número par más 1, siempre es impar. Estos no son divisibles por 2, esto siempre me da con comas, siempre me da algo coma 5. Entonces, por eso la división entera, ¿no? Dividir esto por 2 y dividir esto por 2 en división entera dan el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, de esa manera encontramos al padre en la misma posición. Ejemplo, yo recién les decía, este posición 5, este en la posición 10, este en la posición 11. Entonces, 11 sobre 2 en división entera sería 5. ¿Sí? Si hago división con decimales, bueno, 5,5, pero me saco de encima la parte fraccionaria, ¿no? Me queda 5 entero. Así que 11 sobre 2 y 10 sobre 2, los dos me dan 5, que es la ubicación donde se encuentra el padre. Así que fíjense, acá podemos ir, esto está bueno también, ¿no? La implementación esta también nos permite ir no solamente de padres hacia hijos, sino también nos permite subir. ¿Sí? Dado un nodo cualquiera, puedo ir hacia arriba porque sé dónde se ubica el padre. Bien, siguiendo con esta propiedad estructural, vamos a ver un ejemplo. Acá tienen una heap. Fíjense que arriba está dibujada como árbol binario completo. De hecho, es eso. Es conceptualmente un árbol binario completo. Pero acuérdense que se implementa mediante un arreglo. ¿Tá? Entonces, tal cual dijimos recién, fíjense, la raíz que tiene dato 1 está en la posición 1 del arreglo. ¿Sí? Acá está el arreglo, posición 1 está la raíz. Su hijo izquierdo está en la posición 2 por 1, o sea 2. Su hijo derecho en la 2 por 1 más 1, o sea 3. ¿Está bien? Entonces así se van ubicando los elementos. Y así se cumple para cualquier elemento que ustedes quieran analizar. Por ejemplo, este de acá, el nodo con valor 8, está en la posición 4. ¿Está bien? Está acá. Su hijo izquierdo está en la posición 2 por 4, o sea en la posición 8. Y su hijo derecho está en la posición 8 más 1, 9. ¿Sí? Y por ejemplo, bueno, el padre del nodo 6, del que tiene dato 29 pero que está en la posición 6, es 6 dividido 2, 3. ¿Está? Así que hago 6 dividido 2, 3. Fíjense cómo puedo ir de padres a hijos y también de hijos a padres. Así que bueno, de esa manera entonces es que se puede implementar un arreglo, repito, binario completo. Es importante que sea completo. ¿Y por qué es importante? Porque si esto no fuera completo, quedarían huecos en el array. ¿No? Supónganse esto. Yo pongo un 7 sin hijo derecho, y 29 sin hijo izquierdo. Pero sí con hijo derecho. Entonces el hijo derecho estaría ubicado en la posición 2 por 6, 12 más 1, 13. O sea que la 11 me queda sin nada. La 12 queda sin nada. Y acá tenemos la 13. En la posición 13 tenemos un 29. En principio uno dice, bueno, no es tanto problema. Pero sí, es problema. Porque, ¿cómo sabemos que estos dos elementos? Acuérdense que el array es un pedazo de memoria RAM. Y estos pedazos, estos elementos que vemos acá, tienen algo almacenado. Si estamos trabajando con un array de enteros, bueno, habrá algún valor entero. Puede ser 0, puede ser basura de la RAM, puede ser un valor anterior que estuvo en la heap antes. Pero algo siempre hay. Entonces, ¿cómo sabemos que están o que no están? Bueno, ahí está la cuestión. Esta es una de las dificultades. Si el árbol no fuera completo, ahí tenemos unas dificultades. ¿Cómo sabemos quién está y quién no está? ¿Sí? Bueno, entonces eso con un árbol binario completo se soluciona fácil, porque nosotros sabemos que el árbol, desde la raíz hasta el último elemento, no deja ningún espacio vacío. Entonces de esa manera sabemos que todos los elementos, desde el principio hasta el final, están ocupados. Y otra cosa, fíjense que con esta regla de cómo ubicar los elementos en el arreglo, resulta ser que la forma de ubicarlos en el arreglo coincide con un recorrido por niveles.
¿sí? Coincide con un recorrido por niveles. Los elementos quedan ubicados como si hiciéramos un recorrido por niveles. Eso es útil para dibujar rápido o para analizar rápidamente una heap. Bueno, así que así es una heap estructuralmente y por eso es importante que sea un árbol completo, ¿sí? Para que no queden huecos entre el primer elemento y el último. Seguimos. Vamos a ver la propiedad de orden y después sí hablamos un poquito de cómo representamos una heap. La propiedad de orden da lugar a dos tipos de heap, la min heap o la max heap. En la min heap el elemento mínimo es el que tiene mayor prioridad. ¿Tá? Siempre el elemento de mayor prioridad va a estar almacenado en la raíz. Siempre. ¿Por qué? Porque es de la raíz de donde vamos a sacar, que es justamente la raíz, ¿sí? Coincide con el primer elemento del arreglo. Bueno, y es justamente de ahí desde donde vamos a estar sacando o eliminando datos, lo que sería el equivalente a desencolar. ¿Tá? Y siempre vamos a estar sacando, acuérdense, el elemento de mayor prioridad. Así que en la min heap, el elemento mínimo es el que tiene mayor prioridad y es el que está almacenado en la raíz. ¿Y qué pasa con el resto de los datos? ¿Cómo se tienen que ubicar? Siguiendo esta regla que está acá. Básicamente en la min heap lo que tiene que pasar es que el dato que hay en cada nodo sea menor o a lo sumo igual al de los hijos. ¿Sí? Esta heap que le mostraba recién justamente es una min heap. Fíjense que de todos los valores que hay en esta heap, uno es el más chico y está en la raíz. Y después, si ustedes se paran en cualquier nodo, vamos a suponer este, van a ver que los hijos son mayores o iguales. ¿Sí? Eso pasa en una min heap. ¿Sí? Siempre los hijos son mayores o iguales al padre, o lo que es lo mismo, el padre es siempre menor o a lo sumo igual que los hijos. ¿Ok? Cuando son iguales, si acá tengo un 2 y acá tengo un 2, tengo un 2 acá y tengo un 2 acá, significa que tengo la misma prioridad, ¿se acuerdan? Y cuando pasa eso, vamos a estar desengolando los elementos por orden de llegada. Bien, la otra posibilidad es la max heap, donde la propiedad de orden es inversa, es decir, el elemento máximo es el que tiene máxima prioridad y por lo tanto va a estar en la raíz, y luego sucede que cada nodo es mayor o igual que a sus hijos. ¿Sí? Mayor o lo sumo igual que sus hijos. Este ejemplo sería entonces un ejemplo de max heap. Fíjense, tenemos al más grande de todos en la raíz y luego se cumple que los hijos son menores o a lo sumo iguales que el padre. ¿Sí? Hijos menores iguales que el padre o padre mayor igual que los hijos. Es lo mismo dicho de dos formas distintas. Lo que quiero destacar acá es que la propiedad de orden siempre se da entre padres e hijos, nada más. Nada más. No se da entre hermanos. ¿Sí? No importa qué hermano va a dónde. ¿Sí? Fíjense que en este caso tengo el 13 a la izquierda del 12, pero si los invierto y pongo el 12 en donde está el 13, voy a hacerlo. Si pongo el 12 de este lado y el 13 de este lado, se sigue cumpliendo la propiedad de orden. Se sigue cumpliendo que 15 es mayor que los dos y que a su vez cada uno de ellos es mayor que sus hijos. O sea que, digamos, la min heap, dado un conjunto de elementos, la min o la max heap no necesariamente es única. Puede haber distintas configuraciones que cumplan con la propiedad de orden. ¿Sí? Pero siempre la relación es de padres a hijos, de hijos a padres, nada más. Ni siquiera entre niveles, ni siquiera. Fíjense por ejemplo acá. Por ejemplo, fíjense, esto es una min heap, cumple todas las propiedades para hacer min heap, las de orden y las estructurales. Y fíjense como por ejemplo 29, que es mayor a estos tres valores, está un nivel más arriba, no tiene nada que ver, no importa. La propiedad de orden solamente se tiene que respetar entre padres e hijos, nada más. Así que con que se respete eso, suficiente.
Bueno, en cuanto a lo que es implementación, cómo podemos representar una heap y cómo podemos implementarla. Bueno, por un lado, habíamos visto que la heap se implementa con arreglos, así que vamos a necesitar un arreglo que contenga esos datos, un array. Por otro lado, necesitamos un valor entero que me diga cuántos elementos de esa heap hay en el arreglo, porque imagínense que el arreglo que va a almacenar los valores tiene que ser lo suficientemente grande para que yo pueda ir insertando o sacándole cosas a la heap. ¿Sí? Entonces cuando yo inserto nuevos elementos a la heap, bueno, tengo que tener lugares disponibles en el array. ¿Ok? Entonces no es lo mismo el tamaño de la heap que el tamaño del array. El array siempre tiene un tamaño suficiente para ubicar todos los elementos de la heap. Supónganse algo así. Pero a lo mejor yo estoy usando hasta acá. Y todo esto lo estoy desperdiciando, ¿ok? La heap tiene este tamaño, ¿sí? Mientras que el arreglo es más grande. Entonces necesito un valor entero que me diga cuántos elementos tiene la heap. ¿Sí? Vamos a suponer que hay 10, bueno, entonces hay 10 elementos almacenados. Agrego uno nuevo, listo, crece a 11. Saco uno, baja a 9. ¿Está bien? Eso es muy importante. Y las ventajas de heap es lo que ya les comentaba, ¿no? No necesita usar punteros o referencias como las implementaciones que veníamos viendo anteriormente, de árbol general y la que vimos hoy de árbol binario, ¿sí? Sino que todo se maneja a través de arreglo y de sus índices. Entonces no hace falta usar punteros y simplifica bastante muchas operaciones y manejos dentro de la heap. Así que bueno, hasta acá como venimos, ¿se va entendiendo lo que es una heap? Voy a ver si sigo vivo. Enzo, no quedarían huecos en un árbol lleno. Al contrario, el árbol lleno es un caso particular de árbol completo, por lo tanto nunca hay huecos. Ah, ya te había respondido Luciano. Bueno. Sí, se implementa con árbol lleno completo. Perfecto, excelente. Bueno, si hasta acá venimos bien. A mí me quedó una duda. Sí. Con eso lo que acaba de explicar de los valores, que uno tiene que ser mayor o menor que los hijos, esa parte no me quedó muy clara. Bueno, esa es la propiedad de orden que tiene que cumplir. Tiene que cumplir para hacer o max heap o min heap. Entonces, si es min heap, tiene que cumplir la propiedad siguiente. Elemento mínimo en la raíz. Y después, cualquier elemento, cualquier nodo, tiene que ser menor o igual a sus hijos. ¿Tá? Entonces, este ejemplo de acá cumple con que sea min heap. ¿Sí? El elemento menor en la raíz y después sus hijos siempre mayores o iguales al padre. O lo que es lo mismo, el padre siempre menor o igual a los hijos. ¿Tá? Esa es la propiedad que debe cumplir una min heap. Y gracias a esa propiedad es que uno después va, vamos a decirlo así, como desencolando o eliminando elementos según prioridad, según la prioridad que tenga. En el caso de la max heap es justo al revés. Es el elemento máximo en la raíz y luego cada elemento o cada nodo siempre es mayor o igual a sus hijos. ¿Sí? Siempre mayor o igual a sus hijos. Esa es la propiedad de orden max heap. Y esto permite que siempre vayamos eliminando, porque ya vamos a ver que siempre se elimina de la raíz o del elemento 1 del arreglo. Nos permite que siempre vayamos sacando el de mayor prioridad. ¿Sí? Pero bueno, eso viene ahora cuando veamos inserción y eliminación. Así que no sé si respondo a la pregunta, pero esas son las propiedades de orden que debe cumplir, según sea max o min heap. Listo, ahora me quedó mejor, más Buenísimo. claro. Genial. Entonces, vamos a ver las operaciones de inserción y de eliminación, que son esas dos operaciones básicas que necesitamos hacer en una heap para meter nuevos valores o sacar los que ya están adentro. Así que bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una heap que cumple con todos los requisitos para hacer max o min? Es decir, tiene su propiedad de orden, su propiedad estructural, etcétera, etcétera. Y venimos e insertamos algo. Bueno, primero,
nosotros vamos a insertar un elemento y la propiedad estructural, se tiene que seguir cumpliendo, tiene que seguir siendo siempre un árbol binario lleno, perdón, completo. En algunos casos será lleno, pero generalmente va a ser completo. Entonces, dado el arreglo, por ejemplo, fíjense esta heap de acá, tenemos 2 en el elemento 1, 2 en el elemento 1, 5, 6, 9, 7. Bueno, el próximo elemento va a venir acá. Va a venir a parar acá. Que vendría siendo en este lugar. Así que siempre que insertemos un nuevo valor, lo vamos a hacer justo al final, luego del último elemento de la heap, ¿sí? Que sería acá, o lo que es lo mismo, acá. Entonces de esa manera siempre se va a cumplir que nuestra heap sea un árbol binario completo. Entonces la propiedad estructural se va a seguir manteniendo. Sin embargo, lo que puede pasar es que se deje de cumplir la propiedad de orden. Por ejemplo, si acá insertamos un 1, esto era una min heap, hasta que yo inserté un 1 acá y rompí la propiedad de orden. Ya dejó de ser min heap, no cumple acá. Fíjense que tengo el padre mayor al hijo, eso no puede pasar. Y no solo eso, sino que 1, el de valor 1, es el más chico de todo el árbol. Por lo tanto, debería estar ubicado en la raíz. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace una inserción, mantiene la propiedad estructural, pero eventualmente se puede destruir la propiedad de orden. Entonces, lo que se hace es se aplica un algoritmo que se llama filtrado hacia arriba, que es muy sencillo, que lo que hace es reacomodar la propiedad de orden. Lo que hace es mover ese valor insertado, lo mueve por el árbol, de modo que el árbol vuelva a cumplir, con la propiedad de orden. Vamos al caso este del ejemplo, ¿no? Yo decía insertamos un 1, bueno, acá está. Ahí insertamos un 1 y no cumple con la propiedad de orden. Fíjense que es más chico que el padre. En una min heap tiene que ser al revés. Los hijos siempre más grandes o a lo sumo iguales que el padre. Entonces se aplica lo que es filtrado hacia arriba. Que el filtrado hacia arriba no es más ni menos que reemplazar los valores entre sí, o sea, intercambiarlos. Yo llevaría el 1 a la posición del 6 y el 6 a la posición del 1. Eso sería un filtrado hacia arriba, porque el valor que inserté sube. Entonces, esto como se implementa en un arreglo, no es más que un intercambio, o también que se le llama swap, entre dos elementos de un arreglo. Que es bastante probable que, como ya cursaron algoritmos, ya lo hayan hecho varias veces, ¿no? Esto de intercambiar dos elementos de un arreglo. Que se usa mucho en algoritmos de ordenamiento, bueno, cosas por el estilo. No sé si todos han tenido la oportunidad de ver cómo se intercambian dos elementos en un arreglo. Si no lo miramos. Cuando digo muy sencillo, no lo voy a decir más. No voy a decir más porque meto presión sin querer. Profe, visto? en Sí. ese método que acaba de mostrar el swap, Sí. ¿no se tiene que comparar desde la raíz ese valor? Digamos, primero en ese caso se compara con el de arriba, pero no Sí, tendría claro. que comparar ese de arriba con la raíz también. Sí, exactamente. El filtrado hacia arriba va subiendo. Va subiendo y eventualmente llega hasta la raíz. Ah, ok. Ahora lo vamos a ver. Gracias. No, de nada. Quería ver esto del swap o del intercambio, que es muy sencillo. No, mentira. Sí, pero van a ver que no es complicado. Bueno, si no lo han visto o si no se acuerdan, vamos a hacer un pequeño repaso. Supongamos que tenemos un arreglo. Yo siempre con los arreglos de C# siempre me pasa que me olvido cómo se declaran. Pero creo que es así. Int A. Supongo que tengo un arreglo A. New int. Díganme si esto está bien, si esto está mal. Y acá voy a meter algunos valores. Por ejemplo, 7, 5, 9, 4, 8. Sí, bueno, ahí
declaré una raíz de enteros y metí algunos valores. Capaz que no esté bien del todo, no estoy seguro. Tendría que machetearme de Google. Es lo de menos. Lo importante es que acá lo que estoy representando es un array de 5 elementos y que tiene estos elementos, ¿sí? Este en la posición 0, este en la 1, este en la 2, 3 y 4. 3 y 4, ahí está. Entonces supongamos que después, en algún momento dado, yo quiero reemplazar o quiero intercambiar dos valores. Supongamos que quiero intercambiar el 9 con el 8. ¿No? Quiero hacer swap ahí, intercambio entre estos dos. Entonces, lo que se puede hacer es lo siguiente. El valor, a ver, ¿cómo se hace el swap? Voy a tener que copiar un valor en la posición del otro. Por ejemplo, copio el 9 sobre el 8. Le voy a estar pisando el 8, pero para no pisar para no perder el valor del 8, previamente tendría que guardarlo en una variable auxiliar. Entonces, lo que voy a hacer es declarar una variable auxiliar, int aux, ¿no? Y ahí le vamos a poner el 8. ¿tá? Int aux igual lo que tenga el arreglo en la posición 4. En este caso es el 8. Entonces hasta ahí. Y aux ahora es igual a 8. Después ya tengo el elemento de esta posición, ya está salvado en un auxiliar. Lo puedo pisar tranquilo. Entonces voy a ir y voy a escribir en ese lugar lo que sea que haya en la posición 2, que es el 9. Así que ahí está. Ahí está. Entonces, ahí está. A partir de ahora, A sub 4, que antes valía 8, ahora vale 9. Ahora vale 9. Vamos a poner vale 9. Ahí está. Y por último, ¿qué pasó ahora? Bueno, pasó que el elemento... Esperen que lo dibujo. Tengo esto, fíjense, 7, 5, 9, 4 y lo que tengo ahora es el 9 repetido. ¿Sí? Porque lo acabo de pisar al 8 y le puse un 9. Bueno, lo que voy a hacer ahora es llevarme el 8 a este lugar. ¿Sí? Entonces, A2 igual a lo que sea que haya en el auxiliar. ¿Tá? Entonces ahora A2 vale 8. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué obtenemos después de esto? Bueno, obtenemos un arreglo que después de haber hecho el intercambio nos queda como sigue. Nos queda 7 por acá, 5, acá nos queda el 8 que acabamos de intercambiar, después viene el 4 y después viene el 9. ¿Está? Y después el resto de los elementos que en este caso no tiene porque yo lo declaré más chico. Así que vamos a decir que es ahí. Hasta ahí nada más. Y así se hace el intercambio entre los valores de un arreglo. Bueno, y esto en heap se usa muchísimo. ¿Sí? Esto en heap se usa muchísimo. Y de hecho, esto mismo que yo les mostré hecho a mano acá, ustedes lo pueden meter en un método. En una función o método. Entonces podrían hacer, por ejemplo, el método swap o intercambio, o como le quieran llamar, que podría ser algo así: public void, porque no retorna nada, swap, y que va a tomar, vamos a decir que toma 3 argumentos. Uno es, supongan así que lo hago para arreglo de enteros. Bueno, uno es el arreglo de enteros A, otro es el índice 1 y el otro es el índice 2. ¿No? Que son los dos índices en los cuales quiero intercambiar. Entonces, ¿cómo sería el método? Lo mismo de arriba, exactamente lo mismo de arriba. Sí, esto estaría bastante cómodo si se hacen algo por el estilo. Entonces se hacen lo mismo de arriba, int auxiliar, nada más que acá
En vez de poner el 4, bueno, voy a poner alguno de los dos índices, por ejemplo el índice 2. Lo pueden hacer en el sentido inverso, pueden arrancar por el índice 1, no hay problema. Bueno, acá entonces ya guardé el índice 2, ok, lo puedo pisar tranquilo. Vengo y al índice 2 le sobreescribo lo que haya en A en el índice 1, punto y coma. Y por último, a este índice 1 le voy a poner el valor que había guardado previamente en el auxiliar. Y disculpen la desprolijidad, a veces quiero ser rápido y soy desprolijo. Y termino no siendo ninguna de las dos cosas, ni rápido ni prolijo. Así que bueno, como ven ahí tiene un método de swap, un método de intercambio. De esa manera, lo único que necesitan es un valor auxiliar, como para no perder ninguno de esos dos valores que quiero intercambiar, nada más. Volviendo a esto, ¿no? Volviendo al filtrado hacia arriba. Si no se cumple la propiedad de orden, hago un filtrado hacia arriba, ¿sí? Que insisto, es un swap o intercambio entre estos dos. ¿Está bien? Entonces cuando filtré la primera vez nos queda esto. Y como dijo un compañero hace un rato, bueno, ahí no termina la cosa. Yo tengo que hacerle un seguimiento a este elemento que inserté. Tengo que saber en todo momento dónde está, porque después tengo que volverlo a comparar con su padre. ¿Está bien? Entonces este elemento estaba primero en la posición esta, que está acá abajo, que es la posición 6, ¿sí? Pero ahora está en la posición 3. ¿Sí? Tengo que dividir 3 por 2, lo cual me da 1, y comparar con el padre, y ver si acá se cumple la propiedad de orden. Y bueno, no se cumple la propiedad de orden, entonces ¿qué pasa? Volvemos a hacer un filtrado entre estos dos, un intercambio entre estos dos, ¿ok? Y entonces nos termina quedando esto que viene acá a la derecha, y eso sí es una min heap. Eso cumple con la propiedad estructural, que la respetamos desde un principio, pero también cumple con la propiedad de orden, que al insertar un nuevo valor se veía momentáneamente perturbado esa propiedad de orden. Entonces ahora cumple con las dos, ¿sí? Cumple con la propiedad de orden y también con la estructural. Bueno, como ven, el filtrado, ¿qué es lo que hace? Va subiendo por el árbol, eventualmente puede llegar hasta la raíz. Pero podría pasar que encuentre un lugar intermedio donde quede ubicado el dato y que cumpla con la propiedad de orden y que no haga falta ir hasta la raíz. Que no haga falta, puede pasar. Y puede pasar esto que vimos ahora, que es el peor caso, digamos, ¿no? Yo lo inserto en el último espacio disponible y sube hasta la raíz, que sería el primer elemento de nuestro arreglo. Fíjense una cosa, ese elemento que habíamos insertado en esta posición, de repente subió a esta posición y luego subió a esta. O sea que lo que hizo ese elemento fue recorrer la altura del árbol, por este camino. ¿Sí? Se dice que recorrió la altura del árbol. De hecho, la cantidad de operaciones que hicimos coincide con la altura del árbol. ¿Sí? La altura del árbol es 2. Y lo que hizo este elemento fue una operación de intercambio acá y otra acá. Perdón, una acá y otra acá, ¿no? Que coincide con la altura del árbol. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. En un árbol binario, siempre que este sea lleno o lo más parecido a lleno posible, un completo se parece a un lleno de alguna manera, se cumple siempre en un árbol binario de estas características que la altura del árbol es aproximadamente el logaritmo en base 2 de la cantidad de elementos que este tenga, ¿no? Fíjense que por ejemplo acá tenemos 6 elementos y resulta que la altura es 2. Bueno, el logaritmo en base 2 de 6 es 2, algo. El logaritmo en base 2 de 6 es 2, algo, ¿sí? O sea que en parte entera es 2, que es la altura. ¿Está? Y coincide con lo que les decía recién. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque cuando estos algoritmos, que son de filtrado hacia arriba y después va a pasar lo mismo con el filtrado hacia abajo, recorren en el peor caso la altura del árbol.
Y eso se traduce a que la cantidad de operaciones sea logarítmica. ¿Sí? Se traduce a que la cantidad de operaciones sea logarítmica respecto de la cantidad total de elementos. Entonces, es acá donde vemos la justificación de lo que se decía al principio, que tanto la inserción como la eliminación son ambas con cantidad de operaciones logarítmicas. Bueno, eso lo acabamos de ver para el filtrado hacia arriba solamente. Ahora vamos a verlo también para el filtrado hacia abajo, que es lo mismo, nada más que empezando desde la raíz y bajando hasta alguna hoja. ¿Sí? Pero bueno, es lo mismo, vamos a ir haciendo lo mismo hacia abajo y eventualmente si llegamos hasta una hoja, entonces habremos recorrido toda la altura del árbol. ¿Qué pasa cuando quiero eliminar un valor? Habíamos dicho, siempre sacamos desde la raíz, siempre sacamos el elemento de mayor prioridad, ya sea para min o max heap, y eso siempre sale de la raíz. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, como ese elemento que vamos a sacar de la heap está en la raíz y lo vamos a eliminar, tiene que pasar que hasta que terminemos con todo el reacomodamiento de la heap, ¿sí? Porque imagínense, le vamos a sacar un elemento, eventualmente se va a dejar de cumplir la propiedad de orden, bueno, la estructural, etc. Así que hasta que no reacomodemos todo, no podemos retornar, no podemos terminar el método y no podemos retornar el valor sacado de la heap. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el valor que hay en la raíz, lo guardamos en un auxiliar y ahí ese valor quedó a salvo de todas nuestras maniobras. Así que ya el auxiliar quedó ahí. Ahora, ¿cómo se hace esto? Se elimina el último elemento que haya en la heap y se lo almacena en la raíz. Eso, conceptualmente, quiere decir este nodo desaparece y aparece acá arriba, con un 80 acá arriba. ¿Okay? Bueno, eso es conceptualmente. ¿Sí? Sin embargo, en un arreglo ya sabemos que el último elemento no desaparece. En un arreglo el último elemento va a estar siempre ahí. Entonces acá les hago una pregunta. Yo voy a dibujar esta heap que está arriba, ¿no? Esta heap que está arriba, que es un 10, 10, 30. A ver qué me dicen ustedes. 20, 80. Entonces tenemos esto acá. Eventualmente ya les dije, ¿no? Este array es más grande, sigue. ¿Está? Este array sigue. Bueno, primero, pregunta. Tenemos una variable que nos dice el tamaño. Tenemos una variable que nos dice el tamaño. Por lo tanto, el tamaño de nuestra heap, ¿acá cuánto es? 4, ¿no? 3. ¿Es esta? 4. Exacto. El tamaño de esa heap que vemos ahí es 4. Perfecto. Entonces ahí nosotros sabemos que nuestra heap, ¿sí?, es hasta acá. Ahí termina nuestra heap. Lo que está para allá no nos interesa. 10 puntos. Bien, el algoritmo dice que lo que vamos a hacer es eliminar el último elemento y vamos a sobreescribir la raíz. Vamos a hacer esto, vamos a poner acá arriba un 80. Bueno, sobreescribir la raíz es fácil. Simplemente copio este elemento acá y ya está. Ahí me queda el 80. Ahora, ¿cómo hago para, entre comillas, eliminar ese último elemento de la heap? Lo que hacemos es decrementar el tamaño y entonces ahora lo pasamos de 4 a 3. Y de repente nuestra heap llega hasta ahí. El 80 va a seguir estando. Nadie lo borró, nadie lo pisó. Y no pasa nada que esté ahí, no importa. Nosotros no le vamos a dar bolilla. Nuestra heap es esto que encierro en verde ahí. El resto del arreglo no nos interesa. ¿Está bien? Y eso es gracias al tamaño. Así que de repente ahora nuestra heap nos queda así. Lo que yo dibujé acá en el arreglo es lo que tenemos acá arriba, ¿no? 80 en la raíz, 30 hijo izquierdo, 20 hijo derecho. Como vemos, esto no cumple con la propiedad de min heap, ¿sí? Tenemos que la raíz es más grande que sus dos hijos. Entonces ahora tengo que filtrar hacia abajo. Pero cuando filtramos hacia abajo, tenemos que decidir con cuál de los dos hijos lo vamos a hacer. Y bueno, como ven acá, esto ya está spoileado. Yo le iba a hacer la pregunta, pero ya está spoileada. ¿Con cuál reemplazarían? Bueno, hay que reemplazar con el más chico de los dos. De las dos posibilidades que tengan, 30 y 20,
hay que reemplazar por el más chico. De esa manera me va a quedar, luego del filtrado, una min heap. Porque si reemplazásemos por el 30, ¿qué va a pasar? Miren, queda el 30 arriba, el 80 abajo, el 20. ¿Y qué sucedió? Sucedió que me quedó 30 mayor a 20. No está cumpliendo con la propiedad de min heap. Por eso siempre se reemplaza por el más chico. ¿Okay? Así que bueno, cuando hagan filtrado hacia abajo, tienen que fijarse dónde están los dos hijos, hijo izquierdo y hijo derecho, fijarse cuál es el menor y recién ahí hacer el intercambio o el swap. Bueno, y el filtrado hacia abajo va a ir entonces, dijimos, desde la raíz, va a ir caminando hacia abajo hasta, en el peor de los casos, hasta llegar a alguna hoja. ¿Sí? Y si no, bueno, llegará a alguna posición intermedia donde cumpla con la propiedad de orden. Así que fíjense cómo sería esto. Vamos a hacer un ejemplo X, cualquiera rápido. Entonces tenemos un arreglo. ¿Qué pasó? Tenemos un arreglo, supónganse. Y ese arreglo va a tener algunos valores. Yo me voy a copiar algún arreglo conocido. Vamos a suponer este de acá. 1, 3, 2, 8, 7. 1, 3, 2, 8, 7. 29, 6, 18. 29, 6, 18. 14 y 9. ¿Está? Bueno, este arreglo, como les decía hoy, sigue para allá, No piensen que termina ahí. Y acuérdense que esto arranca desde el índice 1. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí va nuestra heap. De ahí para allá no nos interesa lo que hay. Y bueno, la idea es simplemente mostrar cómo sería la eliminación del elemento en este árbol, ¿no? Por ejemplo, 1, a ver, tengo un 1 por acá, un 3 y un 2. Voy a copiarlo acá más rápido. No, está bien. 1, 3, 2, 8, 7, 29, 6, 18, 14 y 9. Creo que me he quedado así. Perfecto. Entonces, ahí está nuestra min heap. ¿Y qué pasa si quiero eliminar? Si quiero delete, hacer el método delete. Bueno, el método delete no toma argumentos porque siempre saca de la raíz. Así que habíamos dicho el 1 lo guardamos en un auxiliar. ¿Sí? El 1 lo mandamos en un auxiliar. El tamaño hasta ahora es igual a 10, dijimos. Pero cuando hacemos el delete, entonces guardamos el 1 en el auxiliar y al tamaño lo decrementamos. ¿Sí? Bueno, primero, el orden en realidad no importa, pero conceptualmente primero lo que hacemos es mandar el último elemento a la raíz. O sea que guardo lo que esté en la raíz, en el auxiliar. O sea que el auxiliar le asignamos, supónganse que el arreglo se llama datos. Ok, bueno, datos en la posición 1. Listo, lo guardo en el auxiliar. Ahora lo que voy a hacer es, el último elemento me lo llevo a la raíz. El último elemento está dado por tamaño, ¿se acuerdan? Por la variable tamaño. Entonces, lo que puedo hacer es que a la raíz la sobrescribo, ¿sí? la raíz está en la posición 1, la sobrescribo con lo que haya en la posición tamaño. Ahí está, ahí lo que acabo de hacer es que sobreescribí la raíz con un 9, le copié un 9. Así que acá voy a tener un 9. Y por último lo que hago es que a tamaño lo decremento. Tamaño menos menos, si lo quieren hacer de otra forma esté bien. Tamaño menos menos lo que hace es restarle 1 básicamente. Entonces ahora tamaño pasa a valer 9. ¿Sí? Pasó de 10 a 9. Así que ahora nuestro límite ahora es acá. Este quedó por afuera.
¿Está bien? Bueno, y ahora que empezamos a hacer, ahora empezamos a hacer el filtrado hacia abajo. Así que necesitamos un índice que vaya siguiendo al elemento que arranca en la raíz. Tengo un índice que arranca acá. Me fijo dónde están los dos hijos, que son 3 y 2. ¿Cómo hago? Simplemente tomo ese índice, lo multiplico por 2 y ahí obtengo el hijo izquierdo, y le sumo 1 y ahí obtengo el hijo derecho. Así que bueno, comparo con los dos hijos, reemplazo por el menor. Así que pongo el 2 acá y el 9 acá. Ahora, index, ese índice que yo le llamé index, va a estar en esta posición ahora. En la 3. ¿Sí? Index va a estar en la posición 3. Y vamos a intercambiar el 2 y el 9. Ahí está. Esto es lo que tenemos ahora. Bien, y ahora otra vez hay que comparar con los hijos. Así que a index, que vale 3, es el índice que vale 3. Lo multiplico por 2, me da 6. Le sumo 1, me da 7. Ahí están los dos hijos. 29 y 6. Y resulta que 9 es más chico que 29, pero más grande que 6. ¿Sí? Así que, ¿a dónde lo ubico al 9? Al 9 lo pasamos acá. Y al 6 lo pasamos acá. Y era index, que yo les comentaba recién. Siempre hay que tenerlo ese índice, ¿no? Ese index para que haga el seguimiento de la variable. Bueno, acá tengo el 6 y acá tengo el 9. Ahí me quedaron todos los elementos que intercambié de otro color. Index está acá. ¿Okay? Acá, conceptualmente, ya vimos que llegamos hasta una hoja. Y no hay que seguir porque no hay nada abajo de la hoja. Ya está. No tiene hijos. Sin embargo, nosotros vamos a estar trabajando con lo que está arriba, que es un arreglo. ¿Cómo nos damos cuenta que llegamos hasta una hoja? Si busco el hijo izquierdo y resulta que el hijo izquierdo me da, en este caso la posición 14, me da mayor a tamaño, ¿sí? Que tamaño es 9, ya está. Ya llegué a una hoja y no tengo que seguir filtrando, ¿no? La otra posibilidad es que el hijo izquierdo esté justo en el último elemento del arreglo y el hijo derecho quede afuera. Entonces hay que fijarse en los dos. En ese caso nos damos cuenta que estamos en una hoja. Así que bueno, ya no hay que filtrar nada. ¿Está bien? Y otra vez recorrimos la altura, o casi la altura del árbol. ¿Sí? Cuando decimos que recorremos la altura es en el peor caso. En este caso recorrimos uno menos. Pero fíjense que otra vez recorrimos la altura o casi la altura y por lo tanto la cantidad de operaciones que hicimos fue logarítmica. En este caso 2. Hicimos 2 operaciones de intercambio. Así que así es el filtrado hacia abajo. Y esto es lo último que vamos a ver, que es el algoritmo build heap. Que es para crear una heap, ¿no? Porque uno, digamos, tiene una cantidad de elementos dada, ¿no? Tenemos una serie de elementos y lo queremos meter en la heap. Max heap o min heap, no importa, pero queremos que esos elementos organizarlos dentro de una heap. Entonces hay dos maneras de crear una heap a partir de una lista de elementos. O bien vamos insertando los elementos de a uno, insert hasta que se inserten todos los elementos, o bien usamos un algoritmo que se llama build heap. Bien, si insertamos los elementos de a uno, la cantidad de operaciones no es exactamente n por logaritmo de n, pero más o menos va por ahí. ¿Por qué? Porque cada una de las inserciones era logarítmica, ¿se acuerdan? Cada inserción era logarítmica. Y si tengo n elementos, tengo n inserciones logarítmicas. Entonces por eso la cantidad de operaciones dice acá que es n logaritmo n. En realidad esa es una aproximación un poco pesimista, pero va por ahí. ¿Sí? Va por ahí. ¿Por qué digo que es una operación pesimista? Porque si yo tengo, por ejemplo, 16 elementos, ¿sí? O 15 elementos, vamos a decir 15. Si yo tengo 15 elementos, la heap, una vez que ya está, armada, me queda así, con sus 15 elementos. Pero si yo voy insertando los elementos de a uno, no estoy recorriendo todas las veces la altura. No estoy recorriendo todas las veces la altura, que es logaritmo n. Cuando inserto el primer elemento, no recorro ninguna altura. ¿Sí? Lo inserté y punto.
O sea, no estoy haciendo una cantidad logarítmica de operaciones, simplemente es una operación. ¿Sí? Cuando inserto el segundo elemento, bueno, ahí sí recorro la altura de este árbol, pero el árbol está ahí, no el árbol total. El árbol está ahí, entonces hice una operación para lo que es la inserción, o un filtrado como mucho. Y no hice logaritmo n operaciones para ese filtrado. ¿Sí? Pero bueno, esto es una aproximación. Hacemos de cuenta que todos los elementos requieren operaciones logaritmo n, que no es verdad. Logaritmo n para 15 elementos es 4. No es verdad. Pero sí es una cota superior. Es un cálculo pesimista, pero simple de hacer. La cuestión entonces decíamos, si los insertamos de a uno, entonces n por logaritmo n operaciones en total, ¿no? Cada operación me llevaría, cada elemento que inserto me llevaría logaritmo n operaciones. Como les mostré recién, eso no es del todo verdad, pero es una buena aproximación, aunque pesimista. Bien. En la primera clase les había mostrado que n logaritmo n se le llamaba linearítmico, ¿sí? Porque es la mezcla de una lineal con una logarítmica. Entonces, por lo menos en inglés es como linearítmico, le dicen. ¿Está? Bueno, no importa, es n logaritmo n. Que si se acuerdan del gráfico que habíamos visto, teníamos la lineal por acá y la línea arítmica, o sea, esto es n, y la línea arítmica que sigue un poquito más arriba, que es n logaritmo de n. ¿Está? Así que esta es peor que la lineal. El algoritmo build heap, que es el que está abajo, que es la otra forma de hacerlo, bueno, ese algoritmo es lineal. ¿Sí? La cantidad de operaciones que lleva es lineal, o sea que es mejor que linearítmico, es mejor en cuanto a eficiencia temporal, en cuanto a cantidad de operaciones, es mejor que insertar los elementos de a uno. ¿Sí? Así que vamos a ver el elemento build heap. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es bastante sencillo, es todos esos elementos así desordenados, ya los metemos adentro del array. ¿Sí? O sea, como que ya no es que teníamos la lista por un lado y después la fuimos insertando de a uno en la heap. No, directamente tomamos el arreglo todo desordenado, ya con todos los elementos, pero en cualquier orden. ¿Y qué hacemos luego? Vamos haciendo filtrados, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces se lo voy a mostrar con el ejemplo que es más fácil. Acá tengo el arreglo todo desordenado y acá está esa heap que en realidad es heap pero no es max ni min, o sea, no tiene propiedad de orden. Sí estructural pero no orden. Entonces ahí está la heap que representa ese arreglo. Como pueden ver, está todo desordenado, no cumple propiedad de orden. ¿Cómo se ordena esto? Bueno, lo que hacemos es, tomamos el tamaño de la heap, dividimos por 2 y me paro en ese elemento. ¿Tá? Me paro a la mitad de la heap. Y a partir de ahí empiezo a hacer filtrados hacia abajo. O sea, filtro hacia abajo desde 5. Cuando terminé, filtro hacia abajo desde 4. Cuando terminé, filtro hacia abajo desde 3. Y así hasta llegar a la raíz. Vamos haciendo filtrados hacia abajo, empezando desde la mitad de la heap hacia atrás. ¿Por qué desde la mitad? Fíjense esto. Van a ver siempre como la heap es un árbol binario completo. Fíjense lo que se da en un árbol binario completo. La mitad de los elementos, la primera mitad son los nodos internos. Está en la primera mitad del array. Y la segunda mitad del array son las hojas. ¿Ok? Bueno, las hojas no se pueden filtrar hacia abajo. Ya son hojas. ¿A dónde voy a ir abajo de una hoja? A ningún lado. ¿Tá? Por eso vamos de la mitad hacia atrás. Porque de la mitad hacia atrás están los nodos internos que por lo tanto sí tienen hijos. Así que bueno, por eso nos paramos desde la mitad. ¿Sí? Así que nos paramos desde la mitad, nos paramos en 5 y hacemos filtrado hacia abajo. ¿Sí? Esto que ven acá. Entonces tenemos el 7 en la posición 5, que es padre de 4, que está en la posición 10. ¿Tá? Bueno, si quiero hacer una min heap, esto obviamente no cumple la propiedad de orden. No cumple. Entonces hago el intercambio. ¿Tá? Llevo el 4 para arriba, el 7 para abajo y ya está. Ustedes cuando hagan el algoritmo build heap, estaría bueno que tengan
el filtrado hacia abajo y el filtrado hacia arriba ya resuelto en métodos. Un método que sea filtrado hacia abajo y un método, perdón, y un método que sea filtrado hacia arriba. Bueno, acá para build heap necesitamos solamente filtrado hacia abajo. Entonces, si ustedes hacen el método filtrado hacia abajo, es muy sencillo. Hacen filtrado hacia abajo, supónganse que el método se llama así, le pasan desde qué índice lo quieren hacer, en este caso el 5, y eso me hace todo el filtrado hacia abajo desde 5. Y yo les dije que cuando terminamos con ese filtrado, hacemos el anterior, o sea, que hacemos filtrado hacia abajo desde 4, y cuando termina, filtrado hacia abajo desde 3. Entonces tendríamos que poner tamaño dividido 2 y eso nos da la posición y empezamos a partir de ahí y después vamos decrementando. Exacto. Exactamente. Y de hecho este algoritmo build heap, si hablamos de implementación, al ir decrementando como vos decís, fíjense que también lo podemos resolver en un for. ¿Sí? Un for donde el índice arranca en tamaño sobre 2 y que después se va decrementando. Entonces nos quedaría, fíjense qué fácil, ¿no? Nos quedaría un for int, no me va a entrar acá, a ver, vamos a hacerlo más lejos. Un for int i igual tamaño sobre 2. Como lo vamos a ir decrementando, esto se va a ejecutar siempre y cuando i sea mayor a 0. Y por último lo que vamos a hacer es que ahí, como dijimos recién, lo vamos a ir decrementando, i menos menos. O sea que adentro de este for llamamos a filtrado hacia abajo. Filtrado abajo. Y en el argumento le pasamos i. Entonces fíjense que una vez que ustedes tienen resuelto el filtrado hacia abajo, el algoritmo build heap es súper sencillo, son dos líneas. Entonces, ya está, lo tienen resuelto, ¿sí? Con este for que va hacia atrás, desde la mitad hacia atrás, van llamando a filtrado, ¿sí? Sucesivamente en el índice i. Y ya está. Así se resuelve. Entonces, les quiero mostrar el algoritmo para que vean cómo va trabajando y por qué es lineal, y ya con eso terminamos. Entonces, me paro en 5, filtro. Ahora, este subárbol, que está encerrado en un rectángulo, ya es heap, min heap en particular. Ahora me voy a la posición anterior al 5, que es el 4. Y ahí tengo otro subárbol, que es una subheap, digamos, pero que otra vez pasa que no cumple la propiedad de orden. Entonces, hago el algoritmo de filtrado hacia abajo, comparo con los hijos, reemplazo con el menor, o sea que intercambiamos estos dos. Nos queda así. Ahora, esto que está acá, sí, al igual que este, también es heap, ¿sí? Ambos son min heap. Perfecto. Ahora me voy a la posición 3. Y de ahí filtro para abajo. Reemplazo con el menor, reemplazo acá. ¿Está? Y a partir de ahí ya nos quedó que también es heap eso que está ahí. Me voy a la posición 2 y filtro hacia abajo. Ahora tengo un árbol un poquito más grande, pero el filtrado sigue siendo el mismo. ¿Sí? Reemplazo con el menor. Me va a quedar 8 en esta posición. Reemplazo con su hijo que es 7, porque tampoco cumple la propiedad de orden. Y nos va a quedar esto que viene a la derecha. Después de ese filtrado. Luego de ese filtrado, ahora ese subárbol sí nos queda como heap. ¿Sí? Esto nos queda como heap. Y esto también. Y ahora por último, nos vamos a la raíz y filtramos hacia abajo desde la raíz. Entonces, nos fijamos, reemplazamos con el menor de los hijos, si es que no se cumple la propiedad de orden. En este caso hay que reemplazar acá. ¿Tá? Y una vez que reemplazamos hasta ahí, fíjense, no hizo falta llegar hasta las hojas. ¿Sí? Con el 5 en esta posición ya se cumple la propiedad de orden. Y listo. ¿Sí? Ahí terminó. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó esto que viene acá, que es una min heap, con su propiedad estructural y con su propiedad de orden. Ahora yo les decía, la cantidad de operaciones es lineal. ¿De dónde sale eso? Se los explico muy rapidito. Básicamente dijimos, cada vez que hacemos un filtrado hacia arriba o hacia abajo, lo que estamos haciendo es recorriendo la altura del nodo que estamos filtrando, ni más ni menos. ¿Sí? En el peor de los casos es así. Y
al hacer el filtrado en todos los nodos internos, la cantidad de operaciones es la suma de la altura de cada nodo. ¿Sí? ¿Y por qué digo de cada nodo? Porque cuando digo cada nodo también estoy incluyendo las hojas, pero no afecta en nada sumar las hojas. En las hojas no filtramos, pero a su vez la hoja tiene altura 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas operaciones hice para filtrar la hoja? 0. Entonces, para cada nodo, la cantidad de filtrados, en el peor caso, es la altura del nodo. Si sumo la altura de todos los nodos, eso me da la cantidad de operaciones que hace build heap. ¿Está bien? Y hay un teorema, que esto obviamente no hace falta ni que se lo acuerden, ni que se lo sepan, ni nada. Está el teorema con la demostración. Pero lo importante acá es esto. Dice que en un árbol binario lleno de altura h, en nuestro caso es completo en realidad, pero se acerca a un lleno, que contiene, como ya vimos, 2 a la h más 1 menos 1 nodos. Lo importante es esto, la suma de las alturas es esta. Hay una fórmula que me dice cuál es la suma de las alturas. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas operaciones hizo build heap? La suma de las alturas, que es esto de acá. Y a su vez, fíjense que esto, que está acá, es la cantidad de nodos. Es n. 2h más 1, 2 elevado a h más 1 menos 1, es n. Entonces, yo reemplazo acá 2 elevado a h más 1 menos 1 por n. Me queda n menos h más 1. Entonces fíjense cómo la cantidad de operaciones que hace build heap es proporcional a la cantidad de nodos. Por eso decimos que es lineal. En realidad es un poco menos que lineal, porque después le resto la altura. Pero bueno, no importa. ¿Sí? Porque esto crece linealmente. Por eso decimos que build heap es lineal. Mientras que insertar los elementos de A1 era linearítmico. ¿Sí? Por eso es más eficiente usar build heap.